Aunque en las últimas horas se han producido o han aparecido distintas informaciones que de alguna manera parecen justificar lo acontecido o lo realizado por Daniel Sancho, esa postura que defiende el hijo de Rodolfo Sancho de que todo fue accidental, que había sido amenazado y que la emprendía a golpes con Arrieta, incluso se ha llegado a comentar que se golpeaba la cabeza y que precisamente pues fruto de ese infortunio todo había sucedido. Nada puede justificar y nada lo está haciendo el hecho de que pues Daniel Sancho sorprendentemente un día antes de que todo esto tuviese lugar había sido visto pues comprando ciertos enseres para precisamente materializar lo que íbamos a ver en las noticias, es decir, ese cortar, desmembrar en 14 trozos, en 14 partes el cuerpo ya sin vida del cirujano colombiano de 44 años. Una situación que nos tiene a todos completamente conmocionados. La prensa española no hace más que sacar informaciones e incluso pues la prensa internacional también sigue muy de cerca todo lo sucedido con este crimen que tanta atención está acaparando en todo el mundo. Lo cierto es que en las últimas horas siguen apareciendo nuevas informaciones muy chocantes, como el hecho de que el abogado y portavoz de la familia Sancho ha hablado y lo ha hecho pues nuevamente dando una posible línea de investigación en un asunto que en las primeras horas y los primeros días parecía casi cerrado, porque Daniel Sancho había confesado, porque había grabaciones de la tienda en la que había comprado pues ese cuchillo con el que a priori había hecho todo ese trabajo posterior a lo que hemos podido comprobar, que no quiero entrar tampoco en detalles demasiado de esos que te remueven un poco el estómago, pero la realidad es esa. No se puede blanquear a Daniel Sancho como muchos sostienen que está haciendo la prensa española y están haciendo los medios de comunicación. Lo cierto es que pues el malestar en Colombia es una realidad y yo lo comprendo, porque no es de recibo lo que está sucediendo y ni el tratamiento mediático ni que la prensa está teniendo alrededor de todo este asunto. Y en las últimas horas parece que de alguna manera esa manera con la que Rodolfo Sancho y toda la familia Sancho pues de alguna manera reconocía los hechos, y con esa carta que se ha podido conocer que le enviaba a la hermana precisamente de Edwin diciendo que no sabe que se le habría pasado por la cabeza a su hijo, pero que lamentaba mucho lo sucedido. Parece que en las últimas horas ha habido un cambio de discurso y un cambio de guión más que evidente, no solo porque Rodolfo Sancho ha roto su silencio de una manera bastante más llamativa, diciendo a un medio de comunicación y a un periodista las siguientes palabras: estoy firme y tranquilo, me pondré en contacto contigo, gracias. Unas palabras que a mí me chocan especialmente, porque de todas las palabras, de todos los adjetivos, de todos los calificativos que uno puede pues emplear para esta situación, pues puede entonar el mea culpa, como hacía precisamente con la hermana del fallecido, o sencillamente pues quedarse callado. Pero decir que estoy tranquilo es una apreciación un poco extraña, porque estas cosas te dejan de todo menos tranquilo, ya no solo por lo sucedido, sino por el que va a ser el devenir de tu hijo, sino por todo lo que va a ser, que es un proceso muy complicado para toda la familia y una situación en la que difícilmente tiene cabida la palabra tranquilidad. Sin embargo, pues el actor ha empleado estas palabras diciendo que está firme y tranquilo. A todo esto se suma también unas declaraciones por parte, como te he dicho ya, de los abogados, que es al fin y al cabo los que tienen que resolver un poco este asunto, y de hecho lo están haciendo. Ha hablado Ramón Chipirrás, portavoz y abogado de los Sancho, que ha explicado un poco la situación que se está viviendo estos días en Tailandia, porque tenemos muchos detalles, como que Daniel Sancho pues está encajando de alguna manera todo lo sucedido, pero más allá de entrar en cómo se siente el asesino, el presunto asesino, que hay que utilizarlo aunque sea asesino confeso, lo cierto es que el abogado lo que destapa, el abogado de la familia, es que alguien más ha intervenido en esto. Es decir, están diciendo que hubo cómplices, que hubo ayuda. ¿Por qué o qué es lo que utilizan para justificar todo esto? Pues dicen que por tiempo, y porque además tienen acceso a cierta información que no quieren revelar por el momento, esos restos que se han encontrado, dicen los sanitarios, no los podría haber hecho una sola persona. Es decir, sin decirlo de una manera directa, lo que te están diciendo es: hubo 14 partes, 14 trozos, 14 desmembramientos, podríamos decir. Eso no se puede hacer en 3 o 4 o 5 horas una persona sola. Es decir, eso lo tuvo que haber hecho con ayuda de alguien, lo tuvo que haber desperdigado con ayuda de un tercero, y es precisamente lo que de alguna manera quiere defender la familia, y el portavoz y el abogado del asesino. Una situación que lógicamente nos deja entrever dos teorías. Una, que quizás lo que quieren hacer es, pues si hay más personas, de alguna manera, al incriminar a un tercero, quizás Daniel Sancho recibe una pena inferior, o es un poco la estrategia legal que se me pasa por la cabeza. Me sorprende mucho cómo está cambiando todo esto en cuestión de días, en cuestión de horas, en cuestión de muy pocos segundos. Ha habido un cambio de estrategia evidente, de ese tono el mea culpa de Rodolfo Sancho, con esa carta que enviaba la hermana del fallecido, a lo que está diciendo ahora de estoy firme y estoy tranquilo. Se ve una actitud
actitud completamente distinta. Esa actitud también se percibe con las palabras que acaba de revelar el abogado, de sí, él lo habrá confesado, pero no lo hizo solo, aquí hay más cosas, nosotros tenemos información y esto no va a quedar así. Así que, como vemos, un asunto que parecía de alguna manera resuelto porque se había confesado, porque la policía tailandesa estaba muy convencida de todo lo que sabía, de que estaba todo ya precisamente atado. De hecho, se especulaba que el resultado del juicio incluso podría ser en cuestión de unas pocas semanas, unos pocos meses. Lo cierto es que no todo es como pinta, y de hecho también se ha podido conocer en las últimas horas, por medio nuevamente de la prensa española, que Daniel Sancho ha mentido. Aunque sea una mentirijilla, ha sido una mentira que nos haría pues precisamente volver a dudar, que lógicamente estamos hablando del asesino. Muchos diréis, pero ¿cómo no vamos a dudar de él si ha hecho lo que ha hecho? Y es que por mucho que se ha podido conocer de que habría recibido amenazas previas, pues como muchos nos decís en los comentarios, nada justifica el resultado, y es que esto es así, el fin no justifica los medios. Si tiene amenazados y como sostiene la familia, Edwin Sancho tiene conexiones con la mafia, tiene familiares mafiosos, dicen, ha amenazado y ha hecho muchas cosas malas. No lo sabemos, pero desde luego pues nada lo justifica. ¿Qué es lo que ha sucedido y por qué te estoy diciendo que este chico, que Daniel Sancho, pues no sería de fiar, o que ha mentido en algunas de sus declaraciones? Pues ha mentido en la cosa quizás más pequeña, más nimia, menos importante y menos relevante para el caso, y es que, según destapa la prensa española, después de una fuerte investigación en torno a algunos de los testimonios de Sancho, que inicialmente eran muy llamativos, diciendo que estaba muy bien, que le estaba cuidando mucho la policía tailandesa, que le había llevado a un hotel de lujo, que estaba cenando precisamente en un restaurante de lujo en Tailandia. Lo cierto es que eso se trataría de una mentira, y es que la prensa española ha podido conocer que no es cierto, que la policía no le ha invitado a cenar en ese hotel de lujo, que sí que es cierto que estuvo unos días antes desayunando, pero que ni mucho menos esas palabras que ha querido transmitir, no sabemos muy bien por qué, serían reales. Si mientes en lo más pequeño, no sabemos qué harás en lo más grande, desde luego, pero estas afirmaciones que parecen de alguna manera desmentidas, porque la prensa española ha hablado con todos los camareros, con todo el personal del hotel, y desmienten la presencia de Sancho y de 20 policías, que es un poco el dispositivo que estaba alrededor de Sancho, nos podemos imaginar que las dudas vuelven nuevamente a aparecer. Desde luego ha habido un cambio de actitud, tanto de la familia Sancho como de la defensa y del abogado y portavoz. Es evidente que quieren dejar entrever que hubo más personas, que no lo hizo solo. Esto se trata de una estrategia legal, pienso yo, como te he dicho ya, para quizás, pues si son más personas, se reparten la culpa y de alguna manera pues se acaba rebajando la pena. No lo sé, no soy experto en leyes, pero es lo que entiendo que podría suceder y que podrían querer sostener. Y me sorprenden esas palabras del padre de Rodolfo Sancho, un Rodolfo Sancho que se esperaba que estuviese ya en Tailandia, no está allí, y que sorprende diciendo que está firme y que está tranquilo. Me sorprende mucho esas palabras, como te he comentado ya, y también me sorprende la presunta mentira de Daniel Sancho, diciendo que la policía le ha invitado a cenar. Parece una más de sus excentricidades, podríamos decir. De hecho, precisamente el abogado por fin cambia un poco el discurso, porque se ha dicho que Sancho estaba muy tranquilo, que estaba en una nube, luego se ha dicho que bueno, que lo estaba pasando mal, que no comía bien, que quería vitaminas, que estaba haciendo yoga, y en las últimas horas el abogado ha dicho que Daniel ha sufrido un bajón emocional, que es lógico, es decir, bastante entero lo hemos visto para todo lo que ha hecho y para todo lo que se ha acontecido, y que además dicen pues que está, bueno, teniendo un bajón y un importante bache a nivel psicológico. Bueno, como no podría ser de otra forma, me imagino que se está haciendo un poco a la idea de lo sucedido, está un poco aterrizando, como quien dice, pero entiendo el malestar de los colombianos y de la familia y de los seres queridos de Edwin Arrieta, porque es que si ya de por sí el tratamiento de la prensa está siendo sospechosamente favorable presuntamente a Daniel Sancho, en las últimas horas este cambio de discurso que está produciéndose, pues yo creo que está incomodando mucho en todos lados, y sobre todo este aparente o presunto cambio de guión también por parte de Rodolfo Sancho, que al principio parecía pues entonar un poco el mea culpa, decir no sé cómo mi hijo ha hecho esto, y ahora está pues diciendo que está tranquilo, que es cierto que tampoco son unas palabras sobre las que se puedan sacar demasiadas conclusiones, pero sí que se aprecia a priori un cambio de discurso público, y sobre todo esta estrategia del abogado de decir, bueno, que Sancho está pasando lo mal, y sobre todo que hubo más personas, que sería pues un aspecto desde luego a valorar y a investigar, que es que, como vemos, este asunto ni mucho menos es un caso, podríamos decir, ni mucho menos cerrado.